El libro de Romanos capítulo 12, donde hemos estado estudiando, donde hemos estado leyendo, es un libro muy poderoso acerca de unas instrucciones que se le da a la iglesia y que a veces pasamos por alto o leemos demasiado rápido y no logramos comprender la magnitud de estas palabras poderosas que el Señor dejó a través de Pablo, o que Dios dejó más bien a través de Pablo a la iglesia, y que son recomendaciones muy poderosas que tú y yo en este tiempo debemos tener presentes, debemos tener siempre en nuestra mente y poderlas recordar. Estamos hablando de Romanos en el capítulo 12 en este tiempo, y dice: ayer hablamos acerca de algo muy poderoso, acerca de gozarnos en las tribulaciones. El versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, ni condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y es una palabra, yo creo, muy poderosa que podemos analizar en este tiempo. Dios nos está hablando acerca de crecer y madurar. Hay algo poderoso y profundo que Dios quiere en este tiempo para su iglesia, y es que su iglesia salga de la inmadurez en la cual se encuentra y sea una iglesia que trascienda, una iglesia que madure, que crezca espiritualmente, porque una iglesia o un pueblo que está maduro es un pueblo que da buenos frutos, y ya lo hemos hablado. Si tú y yo no crecemos espiritualmente, no podremos dar buenos frutos, y el Señor espera que demos frutos. Así que, ¿cuál es el fruto que nosotros debemos dar? Ya lo hemos hablado. El fruto que debemos reflejar es el fruto del Espíritu, y alguien que tiene el Espíritu refleja el fruto, que son 9 características fundamentales en la vida de alguien que dice ser cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que lo hemos venido hablando durante este tiempo, y yo creo, hermanos, que el Señor quiere llevarnos a la madurez espiritual, y todo esto tiene que ver obviamente con que estemos listos para el tiempo de la cosecha, con que estemos listos para cuando el Señor venga por su pueblo. Ustedes notarán que Jesús, cuando habló acerca de su regreso, puso de ejemplo varias parábolas, pero siempre habla de estar listos. Por ejemplo, habló y dio la parábola de los talentos, que había un señor que entregó 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro. El que tenía 5 los puso a producir y alegró a su señor. El que tenía 2 los puso a producir, alegró a su señor. Eso habla de dar frutos, de producir en Dios. Y el que tenía 1 lo enterró, y así que obviamente le esperó un castigo a ese que lo enterró. El Señor dijo que todo árbol que no dé fruto, dice que es un árbol que será cortado y lanzado al fuego. Así que, hermano, usted preocúpese si en su vida espiritual no hay frutos, porque a veces pensamos que dar frutos significa salir a ganar 1 millón de almas a las calles. No necesariamente. El fruto principal que tú y yo debemos reflejar y mostrar es el amor de Dios, es bendecir al prójimo con lo que el Espíritu, con lo que Dios ha puesto en mí. Bendecir al prójimo, los dones
que el Señor da, escúcheme, los dones, lo que Dios te ha dado es para la bendición de tu prójimo. Así lo dice la palabra, que los dones deben usarse para bendecir a otros. El gran problema es que en este tiempo muchos tienen dones y lo usan para llenarse de altivez y de arrogancia. Los dones no son para mi beneficio, son para beneficiar al prójimo. Por eso cuando Jesús vino, Él dijo: yo no he venido para ser servido, vine para servir. Pablo entendió que su vida era un servicio. Por eso él, cuando escribe las cartas, empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo o siervo de Jesucristo. Pablo se hizo un servicio. Pablo se convirtió él en el servicio. Y tú y yo tenemos que entender esto, porque el gran problema en este tiempo es que muchos quieren convertir a Dios en su sirviente. Nosotros somos un servicio. Debemos convertir nuestra vida en un servicio a Dios. ¿Y de qué forma le servimos a Dios? Sirviendo al prójimo. Por eso Jesús dice dos cosas, o resumió en dos, los mandamientos poderosos de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nunca se nos ha predicado de esta forma. Dios lo está revelando para que tú y yo tengamos una madurez, un crecimiento y podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Así que dice, hermano, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y a veces caemos, por ejemplo, ahora que está todo el tema de la política en varios países, caemos en maldecir a los gobernantes, en maldecir al político contrario, en maldecir a los policías, a la fuerza pública, en maldecir a los que están haciendo lo malo. Por ejemplo, ayer en Colombia se aprobó una ley que abiertamente va a perseguir a la iglesia. Se aprobó una ley en Colombia, lastimosamente en segundo debate ya, donde personas que tengan problemas sexuales en su vida, que tengan alguna orientación sexual distinta a la original y que vaya a una iglesia, terapias de conversión le llaman, que quieran ir a una iglesia y decir, hermano, yo quiero que Dios me cambie. La iglesia no puede hacer nada porque la ley le prohíbe que ayude a esa persona. Leyes absolutamente diabólicas, perversas, satánicas, pero que ya están en otros países y ahora llegó a Colombia. Es obviamente una estrategia satánica para impedir que esa persona, pero le voy a decir algo, hermano, por más que Satanás se interponga, por más leyes que saquen, por más obra diabólica que haya, cuando hay alguien determinado a que quiere cambiar, a que quiere buscar de Dios, nada ni nadie lo puede detener. El poder de Dios rompe cadenas, rompe ataduras, y cuando alguien determina en su corazón que quiere cambiar, no necesariamente necesita un templo, una iglesia, no, necesita conectarse con Dios, y cuando se conecta con Dios, milagros suceden. Así que a mí esa ley no me preocupa, pero es simplemente un panorama de cómo está el mundo en este tiempo. Hoy se apoya a lo que está bueno y se apoya a lo que está mal, y muchos quizá van a salir a maldecir al gobierno, a los congresistas por aprobar esta ley. La palabra dice que no maldigáis a los que os persiguen, bendecidlos y no maldigáis. O sea, tengamos paz, hermano, en nuestro corazón. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y aquí me voy a detener un poco para entrar en algo muy profundo que a veces he notado.
Hay gente que llora contigo. En las malas te dice, hermano, lo siento, Dios te bendiga. Gente que está allí para apoyarte de verdad. Gente que llora contigo y tú lo agradeces. Pero no es gente que se goza contigo. Y eso es un gran problema que tenemos también, porque dentro de las congregaciones o dentro de la iglesia hay cierto tipo de celos, de envidias, de contiendas. Entonces, cuando te va mal, hermano, yo lloro contigo. Eso está bueno. Pero cuando te va bien, no se goza contigo. Entonces empieza el celo, la envidia y la contienda. Hermano, tú no seas envidioso, no seas celoso. Tú si tu hermano asciende en el puesto de trabajo, gloria a Dios, hermano, me alegro contigo. Salgamos a comernos algo. Si tu hermano se compró un carro nuevo, hermano, Dios te bendiga, me alegro mucho. Qué bendición, hermano. Si tu hermano compra una casa, gloria a Dios, qué hermosa casa, me gozo, pero que sea de corazón, no fingido, ¿no? Que por fuera esté diciendo, ay, me gozo, y por dentro estés carcomiéndote, no. Eso tenemos que quitarlo. Si tú sufres de envidia, dile a Dios, Padre, quita de mí la envidia. La envidia no es de Dios. La palabra enseña y Pablo recomienda, dice que no tengamos envidia los unos con los otros. Lastimosamente, hasta envidias hay en este tiempo entre ministerios. Gente que se ha olvidado de que Dios lo puso en un ministerio. Y entonces ahora hay celos entre pastores, hay envidias entre pastores, hay celos, contiendas entre evangelistas, hay celos, contiendas entre ministros. Y no debiera ser así, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y hay ministerios para todo tipo, diferentes necesidades, para atender al pueblo de Dios. Pero entonces el enemigo los ha enceguecido y hay una cantidad de celos, de contiendas, de pleitos. Y eso lo que los hace es olvidar el propósito por el cual Dios los ha llamado. Hermano, quita de tu vida los celos, quita de tu vida la envidia, quita de tu vida esas cosas que a Dios no le agradan, quítalas de tu vida. Gozaos con los que se gozan, hermano, gózate con tu hermano, felicítalo. No le tengas celos o envidia por lo que él ha logrado. Si a lo mejor logró obtener lo que hoy tiene, fue porque se esforzó, porque trabajó duro para eso. Y tú también trabaja duro, lógralo. Pero hay unos que en su frustración de no poder alcanzar las cosas, entonces empiezan a chismear del hermano, empiezan a tener envidia, los celos, y hasta lo toman personal, que ya dejan de hablarlo. No, si tú actúas de esta forma, no está en ti el Espíritu Santo de Dios, no está en ti Dios. Porque uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y si tú amas, tú deseas el bien para tu hermano. Recuerden ese mandamiento poderoso: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no lo vas a envidiar. Tú te vas a gozar porque él obtuvo un carro, porque tuvo una casa, porque va a viajar al extranjero a un nuevo empleo. Tú te vas a alegrar de que le vaya bien en la vida, porque tú lo amas. Amor y gozo, los dos principales frutos de que en ti está el Espíritu de Dios. Pero si en ti hay celos, hay contiendas, hay pleitos, hay disensiones, entonces lo que hay en ti son obras de la carne, de las tinieblas. Y por más, yo siempre digo esto, por más que tengas una Biblia de estas enorme bajo el brazo, y cada sábado y cada domingo vayas a un templo a levantar manos, a decir: santo, santo, te adoro,
y que la congregación vea cómo lloras. Pero si en ti no están reflejados los frutos del Espíritu, eres un carnal. En México carnal es como hermano, ¿no? Carnal, eres decir que estás practicando las obras de las tinieblas, de la carne, y no está en ti Dios. Este año vamos a quitarnos ese concepto erróneo que la religión ha puesto. La palabra claramente lo dice. No todo el que diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios permanecen ¿dónde? En Cristo. Los hijos de Dios permanecen en Cristo. Y para permanecer en Cristo, ¿qué hay que hacer? Dejar viejas costumbres. Permanecer en Cristo significa tener un estilo de vida como el de Cristo, para ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero hoy, por ejemplo, se nos ha enseñado que cualquiera que haga una oración, Padre, te recibo, Señor, en mi corazón, ya es cristiano y es un hijo de Dios. Y esa persona sigue adulterando, mintiendo, envidiosa. Pero es un hijo de Dios porque hizo la oración de fe. Y ese es el concepto que tenemos, pero el concepto de Dios es que para ser hijo de Dios tenemos que estar dentro de Cristo. Y al estar dentro de Cristo, muchas cosas viejas que no sirven, que dañan, que destruyen, el Señor las quita. ¿Para hacernos qué? Un nuevo hombre. Recuerde que hay un viejo hombre que muere, que debe ser crucificado, pero que nace un nuevo hombre en Cristo. Y ese nuevo hombre en Cristo es una persona limpia, pura, santa. Es una persona que no tiene envidia, que no tiene celos, que no tiene contiendas. Recuerde que vimos en Romanos 8 que el que conoce a Cristo, ¿no qué? No peca. Y que todo aquel que peca, o sea, todo aquel que tiene estas cosas malas, es porque realmente no ha conocido a Cristo ni le ha visto. La palabra es tan sencilla, tan hermosa y tan poderosa. Pero la religión, como siempre lo ha hecho, le pone cargas y cargas y cargas y dificultades y la complica y la enreda a fin de que tú seas un ciego que no puede ver ni entender lo que está en la palabra. Pero es tan simple y tan sencilla y tan hermosa cuando el Espíritu Santo de Dios las revela y nos las habla a nuestra vida. Dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Quién de tus hermanos está llorando hoy? Llora con él. Ahora, llorar con él no significa que te vas a poner así. ¡Ay! No. Llorar con él significa que tú te sientas o lo comprendas o sientas lo que él está sintiendo y lo apoyes. Le digas, hermano, estoy contigo. En medio del dolor estoy aquí contigo, hermano. El proverbista dijo, es mejor ir a la casa de luto que ir a la casa de fiesta. Porque en la casa de luto tú replanteas muchas cosas en tu vida. Donde hay dolor, tú ayudas a tu hermano, pero tú te empiezas a replantear muchas cosas en tu vida. Pero cuando hay fiesta, hay jolgorio, hay alegría, como que no se analiza mucho la cosa, ¿no? Y llorar con los que lloran es alentar a tu hermano, es decirle, hermano, vamos para adelante. Vamos para adelante, Dios está contigo, Dios te da la victoria, el Señor te va a bendecir. Llora con los que lloran. Y como tu hermano esté bien, tú le dices, hermano, me alegro,
Me gozo que te esté yendo excelente. Gloria a Dios por eso. Y dice el versículo 16, tened el mismo sentir. Y aquí sí hay un grave problema en la iglesia de este tiempo. Tened un mismo sentir unos con otros. Y aquí hay un grave problema. Porque si una de las cosas que no tiene la iglesia de este tiempo es un mismo sentir. Un solo pueblo, más de 40,000 denominaciones. Y se llenan la boca con orgullo. Yo pertenezco a la denominación tal. Y cuando hay ideas de hermanos, de denominaciones, chocan. Porque yo soy de esta denominación y yo soy de esta otra. Si hay algo que no tiene la iglesia en este tiempo, es un mismo sentir, unos con otros. Claro, es más, ni dentro de la misma denominación hay un mismo sentir. Lo voy a poner aún más cerrado. Hay ministerios en los cuales no hay ni un mismo sentir dentro de un ministerio. Hay familias donde no hay un mismo sentir. Hay matrimonios donde no hay un mismo sentir. Hay iglesias podridas donde no hay un mismo sentir. Hay congregaciones donde no hay un mismo sentir, no hay una hermandad. Hay familias que se están destruyendo porque no hay un mismo sentir. Y eso es un grave problema que tenemos en este tiempo. Y el mandato de Dios, lo que Dios nos habla es que seamos todos de un mismo sentir. O sea, que seamos todos de una misma línea de pensamiento. Que seamos todos como una cadena en el amor de Dios. Que seamos todos de un mismo propósito en el amor de Dios. Que seamos todos de un mismo concepto en el amor de Dios. Que seamos todos unidos. Pero ¿cuál es el problema en este tiempo? La cantidad de pleitos que se ven en las redes sociales. Porque un hermano dijo esto, o porque un hermano ora así. No. Esa no es la forma de orar. Entonces lo ultraja al hermano, lo maltrata porque teológicamente no está a mi nivel. Eso no es un mismo sentir. Hay mucha altivez, mucha arrogancia. La iglesia en este tiempo necesita urgentemente alinearse a lo que Dios quiere. Crecer, madurar. Y para crecer necesitas tener alimento sólido que transforme tu ser, nutrientes que te ayuden a crecer. Para crecer y madurar, tú debes tener una tierra sólida. Debes tener una tierra buena para crecer y madurar. Para crecer y madurar debes tener los nutrientes del campo, el agua, y está en la palabra. Pero cuando en la iglesia lo que hay son discusiones, pleitos, dogmas, religiones, reglas, es una tierra árida, es una tierra de piedra, es una parte de piedra, de espigos, que por más que tú quieras crecer, hay algo que siempre te va a detener. Y vendrán vientos y te arrancarás, porque no estás en profundidad de la palabra. Y Dios en este tiempo quiere llevarnos a la madurez y al crecimiento. Y eso implica muchas cosas para cambiar en nuestra vida, muchas cosas para dejar atrás, muchas cosas que tenemos que cambiar. Tened el mismo sentir unos con otros.
aquí viene otro problema. No seáis altivos en vuestro modo de pensar. Hermano, yo soy el pastor. Respete mi posición teológica. Yo tengo más conocimiento. Eso por poner un ejemplo, ¿no? La cantidad de altivos que hay hoy en la iglesia. La altivez que hay en la familia, por la cual muchos matrimonios se están destruyendo, por la cual muchas familias se están acabando, por la altivez. La altivez está relacionada con el orgullo. Son personas que dicen, a mí nadie me doblega. O sea, a mí la altivez, yo soy como soy y punto. Es una persona soberbia, altanera, arrogante. Es una persona presuntuosa, engreída, petulante, presumida. Es una persona que es difícil de lidiar, es difícil. Y mire, si usted tiene problemas de altivez, de altanería, de arrogancia, de soberbia, quiero decirle esto: no hay cosa que desagrade más a Dios que un altivo. La palabra dice que al altivo Dios lo mira de lejos. A Dios se aparta del altivo. Dios dice, no, déjalo. Dios se aparta del altivo. Al altivo Dios lo mira de lejos. Porque lo de Dios es la humildad. Lo de Dios es la sencillez. Lo de Dios es el amor. El altivo es petulante, no ama, es engreído, es orgulloso, es altanero. Es una persona que está por encima de las demás, y Dios quiere gente que no esté por encima, sino gente que esté para servir. El altivo no sirve. El altivo quiere que le sirvan. El altivo no se doblega. El humilde se doblega. Lo de Dios es la sencillez. Es por eso que yo no concibo un salmista altivo, y conozco muchos. Un pastor altivo, y conozco. No concibo que sea siervo de Dios teniendo estas características. Porque sencillamente alguien que es de Dios tiene las características del fruto del Espíritu. Se nota, se refleja cuando alguien es de Dios. Hasta en el modo de hablar se refleja. No menosprecies a tu hermano. No hables mal de tu hermano. Si estás en una célula, en un grupo familiar o en el grupo de oración, y tu hermano comparte una palabra y a ti teológicamente te parece que no es correcto, llámalo en privado y dices, hermano, mira, yo creo que hay alguna parte aquí, pero no trates de humillarlo en público, de corregirlo en público. Si tu hermano está recién aprendiendo a orar, ora con él, acompáñalo. Y si él quiere orar, déjalo que ore, pero lloras con él y lo guías, pero no trates de ponerte por encima. Eso no es de Dios. Por más santo que tú parezcas, no es de Dios. Y hasta que no tengamos claros estos conceptos, va a ser difícil que avancemos. Y quiero decirte algo de parte de Dios. El orgulloso religioso, el soberbio, el altanero, el que se cree el ungido, hace mucho tiempo perdió la conexión con Dios y hace mucho tiempo no siente la presencia de Dios, pero su orgullo y su altivez no lo deja notar. Su orgullo y su altivez, su arrogancia,
no lo ha hecho darse cuenta que hace mucho tiempo Dios ya no está con él. Por más que esté predicando, por más que esté cantando en un púlpito, por más que esté viajando haciendo campañas, hace mucho tiempo la presencia de Dios lo abandonó. Y ahora solo es el eco de lo que un día fue. Ahora solo es la sombra de lo que un día fue. Porque se ha dejado llenar. Y ahora yo estoy hablando de ministros, pero eso igual pasa contigo. Que a lo mejor dices, yo no tengo ministerios. Pasa contigo. Que hace mucho tiempo dejaste de sentir la presencia de Dios y ni te has dado cuenta que ya no la sientes. Que hace mucho tiempo dejaste de orar y ni cuenta te has dado que ya no oras. Que hace mucho tiempo que ya no lees la palabra y ni cuenta te has dado. Hay gente, por eso la palabra describe que los religiosos, esos que se creen más que los demás, que se creen superdotados espirituales, aleluya, aleluya, y la palabra dice, y eso no es así, hermano, lo que usted predica no es así. Esa gente que se cree eso, dice la palabra, que son sepulcros blanqueados. Por fuera son una cosa, pero por dentro están podridos. Y dice que son los que se paran en la puerta, que ni entran ellos ni dejan entrar. O sea, son un estorbo, son un tropiezo para que alguien conozca a Dios. Y duele decirlo, pero hay muchos hoy, cristianos, ministros, que se hacen llamar pastores, evangelistas, cantantes, grupos de alabanza, de lo que usted quiera, en todas partes hay, que hoy se han convertido en un estorbo para que otros conozcan a Cristo. Y esto duele decirlo. Pero yo sé que no estoy hablando de ti, porque eso no pasa en nuestro canal. Acá hay gente que realmente ama a Dios. Yo sé que no eres tú. Ahora, si eres tú, preocúpate y pídele a Dios que te limpie y que te corrija y dígale, Señor, yo no quiero ser un estorbo para que otro conozca de ti. ¿Y cómo eres estorbo? Precisamente diciendo que eres cristiano y haciendo lo contrario. Precisamente diciendo, oh, hermano, aleluya, santo. Pero al día siguiente, maldiciendo, odiando, siendo envidioso, siendo altanero, orgulloso. Una persona indolente. Y que Dios nos ayude, hermano, a no ser estorbo, sino que podamos ser parte del cuerpo de Cristo. Este año hay una palabra que retumba en mi mente constantemente y le doy gracias a Dios y pido que esa palabra también retumbe en tu mente. Y desde que la leí ha estado en mi corazón y en mi mente dando vuelta cada día, y es permaneced en Cristo. Si tú permaneces en Cristo, tu vida cambiará por completo.